Últimamente hemos visto que se dice mucho que nosotros somos la generación que no va a tener casa propia y que es muy difícil y demás, pero pues se pueden buscar algunas opciones por las cuales se puede conseguir una casa, ¿no? Al menos pues ya teniendo un ingreso un poco más estable, más adelante pues podemos, por ejemplo, buscar un crédito hipotecario, pero tenemos que ver que hay muchos aspectos a tomar en cuenta a la hora de elegir con qué banco vamos a solicitar ese préstamo hipotecario. Por ende, en este capítulo vamos a ver cuál es el que más nos conviene y sobre todo cuáles son los que no nos conviene pedir en ningún momento, o al menos en este momento. ¿Qué tal? Mi nombre es Jesús Hurtado y este es su canal Finanzas para Todos, donde hablamos de finanzas, inversiones, fuentes de ingresos, criptomonedas y demás temas afines, pero intentando hacerlo de una forma sencilla, entretenida y pues no tan confusa como en algunos otros canales, ¿no? El día de hoy estaremos hablando de los créditos hipotecarios, que es cuando tú pides un préstamo para una casa. Obviamente hay aspectos a tomar en cuenta porque muchos no, pues nunca se ha tenido, ¿no? Muchos solamente llegan a pedir este préstamo una vez en la vida, y entonces no es una decisión muy cotidiana o que se les enseñe a las personas a poder elegir en ella. Por ende, pues vamos a ver algunos de los aspectos más importantes, como lo es el pago inicial que se te pide, cuánto vas a pagar de intereses, cuánto vas a terminar pagando al final del préstamo o del plazo en el que lo pidas, y también la cuestión con las quejas y las resoluciones de las mismas. Para esto toda la información la sacamos de la página de Conducef. Para quienes no sepan lo que es la Conducef, es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Esta institución pues se encarga de regular y de estar checando a las instituciones financieras y sobre todo de brindarnos la información de una forma más fidedigna para que nosotros podamos tomar mejores decisiones financieras. Bueno, ahora entonces vamos a ver directamente lo que nos dice Conducef acerca de las instituciones que ofrecen préstamos hipotecarios para poder ver cuál nos conviene más o cuáles son las que de verdad no nos conviene. Vamos a ver, como les había comentado, aspectos como cuál es el monto que te piden en un inicio, cuál va a ser tu mensualidad, cuáles son los intereses, cuánto vas a terminar pagando al final del plazo en el que se pide. Y también cuestiones de resoluciones, cuáles suelen tener más quejas, quiénes la resuelven más a favor de los usuarios y quiénes la resuelven de la manera más rápida. Bueno, vamos a ver primero uno de los aspectos más importantes, ¿no? Que yo es uno de los aspectos en los que más me enfoco, que es cuánto vas a terminar pagando al final del plazo. Para esto, Conducef, como pueden ver aquí, nos da ya una tabla donde nos dice cuánto se va a terminar pagando en cada institución. Pero para ello pues nos da un ejemplo muy pues ya definido, que es el valor del inmueble que vamos a comprar de 1.372.000, cuánto tendríamos que dar de enganche, que en este caso es el 20%, y de cuánto sería el monto del crédito y el plazo, que también es muy importante el plazo al que lo pidamos, en este caso sería de 15 años. Y pues para ello nos da una escala de cuáles son las instituciones con las que terminaríamos pagando más, siendo Scotiabank con quien al final terminaríamos pagando menos, y Santander con quien terminaríamos pagando más. Como vimos aquí, el monto del crédito sería de 1.097.000. Con Santander terminaríamos pagando 2.600.000, o sea, bastante más del doble. Y con esa cantidad, pues, en todo caso, si se tuviera líquida, nos convendría más comprar dos casas de contado. Pero pues al final, si lo que se está considerando es el sacar el crédito, pues hay que tener mucho esto en cuenta. Ahora, otro aspecto importante a tomar en cuenta es cuánto se te pide de desembolso al inicio. Siempre, como sabemos, se conoce la palabra del enganche, que es lo que se pide de un inicio para saber cuánto te puede prestar el banco, ¿no? También quieren saber cuánto puedes dar tú de inicio. Y como podemos ver aquí, pues al final es importante este rubro porque ahí mismo nos dice Conducef que el desembolso inicial pues, puede incluir gastos como el enganche, avalúo, gastos de investigación, gastos de notariales y comisión por apertura. O sea que esto no se va a ir directamente al pago del inmueble. Por ende hay que tomarlo bastante en cuenta. Y como podemos ver aquí en la tabla, los bancos que nos piden más dinero de inicio serían HSBC, siendo el que más nos pide con 387.000 pesos. Afirme con 385.000 en penúltimo lugar, y Santander, que nos pide 385.189. Solo la diferencia en realidad es mínima, pero en comparación con el primer lugar, que sería Scotiabank, en este aspecto pues nos pide 361.000, alrededor de 25.000 pesos de diferencia entre unos y otros, ¿no? Después, siguiendo con el mismo ejemplo que nos da en cuanto a cantidades y el plazo, la Conducef, pues vamos a ver otro aspecto bastante importante, que es de cuánto serían las mensualidades que vamos dando. Esto pues también tomando en cuenta lo que sería
lo que terminaríamos pagando al final del plazo, por ende estas mensualidades. Y como pueden ver aquí, nos recomienda Conducef que lo tomemos bastante en cuenta en cuanto a sus capacidades de pago. También, o sea, como podemos ver, el último lugar es Banregio, que nos pide 14,500, y el primer lugar HSBC 11,700. Pues si llegan a ser 3,000 pesos, que a lo mejor en tu ingreso mensual harían realmente la diferencia de entre que puedas y no puedas hacer tus pagos, y por ende esto conllevaría más intereses. Entonces es un aspecto que hay que tomar en cuenta. En este punto, los bancos que menos nos convienen pues sería Banregio estando en último lugar, Banorte en penúltimo y Afirme, que estaría después de estas dos. Ahora, un punto que para mí es de los más importantes y estoy seguro que para muchos, porque de esto se desprenden todos los demás, son los intereses que te va a cobrar el banco sobre tu préstamo. Y pues en este caso vamos a ver aquí como nos lo muestra Conducef, nos da una tasa de interés que pues es bastante la diferencia. Quizá aquí en porcentajes no parece mucho. La diferencia, por ejemplo, entre el último lugar, que es 11,99, y el primer lugar, que es de 9,50 en Inbursa, pues en realidad nos está dando una diferencia de muy pocos puntos. Y si esta diferencia la tomamos en cuenta en cuanto al valor de nuestro préstamo, que sería de alrededor de 1,000,000 de pesos, el 1% o el 2%, que es la diferencia que tenemos aquí entre uno y otro, para ese millón pues serían ya 20,000 pesos de diferencia que nos estarían cobrando de interés. Por ello es importante, pero además eso solamente basándonos en el pago fijo. Como sabemos, estos intereses se van cobrando de manera mensual, por ende el hecho de que terminemos pagando el doble de lo que pedimos o hasta más. Entonces esta tasa es muy importante, y esos pequeños puntos que cambian entre unos y otros también deben ser muy tomados en cuenta. Ahora, en cuanto a números, creo que esos son los aspectos más importantes y los que nos informa Conducef. Pero hay otro punto también bastante relevante a tomar en cuenta, ya que estas decisiones financieras pues no solamente implican la cuestión del dinero, llevan una cuestión psicológica, un estrés que lleva, y sobre todo cuando se presenta alguna complicación, no solamente en tu capacidad para solventar el pago, sino cuando tienes algún problema con la institución, que se esté haciendo un cobro de más, las cuestiones con las hipotecas y todo esto. Entonces Conducef también nos da un apartado donde nos muestra la cantidad de quejas que se tiene por parte de los usuarios con cada banco. Entonces, como podemos ver en la siguiente tabla, Conducef nos da en cuanto a esas instituciones una tabla en la que se muestra la cantidad de quejas, sacando pues un total de cada 10,000, ¿no? Según el número de contratos que tiene cada banco. Y para ello pues vemos que las instituciones que más quejas suelen tener por cada 10,000 son Scotiabank con 48 quejas, Inbursa con 42 y Santander con 29. La que menos suele tener es B por Más, que pues solamente muestra una queja por cada 10,000. En general, pues si tomamos en cuenta que son 48 quejas por cada 10,000, según los contratos que tienen, en este caso pues quizá no sea muy elevado, pero seguramente nadie de nosotros quisiera pasar por esta situación de tener que acudir al banco para resolverlas. Ahora, esta cuestión es importante porque, por ejemplo, cuando tú vas a comprar cualquier cosa en línea o cuando quieres adquirir cualquier producto, pues primero vas y checas las reseñas, ¿no? En alguna página de internet o incluso en la misma página de quien vende el producto, para saber si te conviene o no. Y en este caso no es menos importante hacerlo, ya que así te darás cuenta si no solamente puedes caer en el supuesto de que lo barato sale caro, y por el hecho de querer pedir el préstamo más barato, después tengas muchos problemas a futuro. Por ende, la importancia de tomar este punto en cuenta. Ahora, el punto anterior no es para que nos alarmemos del todo. También, aunque se tienen estas quejas, hay otro punto muy importante que nos da Conducef, que es la resolución de las mismas a favor de los usuarios. Entonces, quizás si alguna de estas instituciones tiene muchas quejas, pero vemos que se resuelven a favor de los usuarios, pues quizá podríamos tomarlo en cuenta para hacer un equilibrio y decir, ok, en cuanto a mi decisión, pues sí me conviene esta institución, que aunque tenga un poco más de riesgo de tener una queja o algún problema con la misma, pues que se va a resolver en la mayoría de las veces a mi favor. Para ello, pues Conducef nos muestra esta tabla, donde podemos ver que, por ejemplo, Afirme nos da un 100% de resoluciones a favor de los clientes. Entonces, pues al final, si tú sabes que se tiene un riesgo con Afirme, como habíamos visto en la tabla anterior de quejas, que al final no está tan mal. Habíamos visto en la tabla anterior que se tenían 7 quejas por cada 10,000 y aún así las mismas se resolvieron en favor de los usuarios. Un punto importante aquí es que B por Más no tiene ninguna resolución a favor de los usuarios. Esto pues podría ser por la poca cantidad de quejas que tienen o el hecho de que pues no lo resuelven así.
pero pues igual es un punto que cada quien debería tomar en cuenta según sus parámetros. Podemos ver que de cualquier modo en este aspecto quienes nos ofrecen el peor servicio de resolución a favor de los clientes sería Banorte estando en último lugar, BBVA en penúltimo y Citibanamex siguiendo a estos dos. El último aspecto a tomar en cuenta y que también es bastante importante, ya que puedes decir, ok, los dos aspectos anteriores pues uno se compensa con el otro, ya que si alguien tiene bastantes quejas pero se resuelven en general en favor del usuario, pues podría considerarlo. Pero también es importante tomar en cuenta el tiempo que te va a llevar resolver estas cuestiones. Por ende, Conducef nos da la siguiente tabla donde nos muestra cuánto tiempo tarda en días cada institución en resolver estos problemas. En general, pues no es mucha la diferencia, al menos desde mi punto de vista, ya que tarda de entre 15 días y 3 semanas, ¿no? Entre 2 y 3 semanas. Por ende, pues la diferencia quizá no sea tanta y este rubro no pegue de una gran manera. Pero aún así es importante tomarlo en cuenta por si en cuestiones personales estás muy apretado de tiempo y no puedes dedicar tanto tiempo a estas situaciones, pues también puedes tomar en cuenta esta información. Como podemos ver, quien tarda más en resolverlo es Banbajío, siguiéndolo está Santander y después de estos viene Inbursa tardando 20 días. Entonces, pues si no quieres tardar casi un mes a lo mejor en resolver estas cuestiones, pues sí podrías tomar en cuenta bancos como Afirme, que te tardan solamente 2 semanas, Banorte también 16 días y Citibanamex con 17. Ahora, para hacer un resumen de todo esto y ver realmente, como dijimos, cuáles son los peores bancos en cuestión de préstamos hipotecarios y cuáles son los que más nos conviene, nosotros decidimos hacer una tabla en la cual promediamos todos estos aspectos. Como tenemos 11 bancos, decidimos darles una puntuación del 1 al 11 según el lugar en el que se encontraran en cada uno de los aspectos y después promediándolo como lo ven en esta tabla. Aquí podemos ver la puntuación que cada una de las instituciones obtuvo en cada punto, como lo es el pago total que darás al final, el desembolso inicial, la mensualidad y los intereses. Además, también tomando en cuenta la cuestión de las quejas y resoluciones. Y tomando todos estos puntos en cuenta, vemos que los peores bancos, como lo dijimos en un inicio, sería en último lugar Banbajío, seguido de este sería Santander y después de esos dos Banorte, que serían los bancos con los que no nos convendría sacar un préstamo, al menos en este momento. Claro que después la cuestión de los intereses va cambiando en cada banco, la cuestión de las resoluciones y después se va actualizando toda esta información, pero al menos hasta el momento de grabar este video y con la información que nos da Conducef hasta el momento, pues son los bancos que no recomendaríamos que solicitaras un préstamo hipotecario. A diferencia de bancos como Citibanamex, que en esta cuestión es quien se lleva el primer lugar, seguido de Scotiabank y con Inbursa en tercero, que al tomar en cuenta, como dijimos, todos esos aspectos, pues serían los bancos más recomendables. Bueno, pues sabemos que al final esto es de algún modo bastante general por tomar todos los aspectos en cuenta. Para algunos serán más importantes unos aspectos que otros. Y como vimos, la incidencia de quejas quizá no sea tan alta en general en todos los bancos o en la mayoría. Por ende, muchos de seguro les interesa saber cuál es el banco que les conviene más para una hipoteca, solamente considerando la cuestión de los pagos y los intereses. Por ello, la siguiente tabla que les mostramos, donde hicimos también un promedio, pero solamente tomando en cuenta la cuestión del pago total que se dará al final del plazo, el desembolso inicial que darás, las mensualidades y los intereses que pagarás. Así nos vamos solamente a la cuestión numérica para quienes se enfocan más en estos puntos, y viéndolo de esta manera, como pueden ver, al final Banbajío sigue siendo el peor banco en estos aspectos. Afirme pues se une a los tres últimos, quedando en penúltimo lugar, y seguido de estos dos Santander, que en este caso, si estos son los aspectos que más les interesan, pues son los que menos recomendaríamos para solicitar la hipoteca. Y a diferencia de esto, como pueden ver, en los tres primeros lugares siguen estando Scotiabank, Inbursa y Citi, respectivamente, cada uno en estos lugares, que serían los que al final, pues al menos hasta este momento, como se los dijimos anteriormente, son los que más recomendamos nosotros. En realidad no hubo mucho movimiento en los mismos. Y bueno, después de compartirles toda esa información, también queda a criterio de cada uno de ustedes qué es lo que busca con su préstamo. También pues van a entrar otras cuestiones como la facilidad de que se los presten, el tiempo que tardan en otorgarles el préstamo, pero al final pues estos son los puntos que nosotros consideramos más importantes y que quisimos compartirles. Si tienen alguna duda, alguna otra pregunta o algún tema del que quieran que hablemos, pues déjenla en los comentarios, suscríbanse, síganos en nuestras redes y porfa denle like, porque no está tan sencillo hacer toda esta investigación, pero lo hacemos para que estén lo mejor informados posibles. Así que hasta la próxima.